pidiéndole al presidente que detenga la marcha incluso que los haitianos tienen este 27 de abril al altar de la patria, señores. Si el mundo no quiere ayudar a Haití, entonces nosotros tenemos que cerrar nuestra puerta y dejarle que el mundo pruebe un poquito de Haití, porque todos los haitianos, organizaciones haitianas quieren hacer algo donde están los restos de nuestros patricios, donde comenzó todo. Qué desgracia vivimos. Vamos a rodear el Parque Independencia y no vamos a permitir ese ultraje a nuestro suelo patrio. Eso hay que impedirlo. Buenos días, inicia Matutino Su Mundo en este miércoles 23 de abril. Bueno, en la víspera de una fecha histórica. Fecha histórica doblemente por la Revolución de Abril para el retorno a la constitucionalidad. Y el 24 de abril del 84, cuando se armó lo que se definió sociológicamente como una poblada. Bueno, ambas fechas marcan el ritmo. Y a propósito de eso, el invitado de hoy también tiene que ver con una actividad de mañana. Hoy tendremos a quien encabeza la antigua orden, Ángelo Vázquez, quien va a estar con nosotros en el día de hoy hablando de todos estos temas. Buenos días, compañeros. Buenos días, Kramer, todo el equipo. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros preparados y sobre todo con mucha chispa, señores, porque amanecemos hoy, como decía un personaje egregio que ya no está, amanecemos hoy con un nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, porque el Senado de la República escogió a la primera mujer rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, como presidenta, y también a los demás miembros del pleno. Eso es una noticia importante. Bien, claro. Eso es. Además de que en el día de ayer Migración hizo un trabajo excelente, según ellos, ¿verdad? En los diferentes hospitales del país. Miren a Emma, ahí la tenemos, a primera celebrar. mujer rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es licenciada en contabilidad y tiene un doctorado. Hizo muy buena gestión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, esperemos que así sea ahora en la Cámara de Cuentas. Mi profesora fue profesora mía en la universidad. Ella me cae bien. Una de las mejores gestiones. Es una mujer recia, ¿eh? Sí, Es recia. Ella es una buena persona como persona, pero como gerente es recia. Yo creo que ella tiene que ahí poner una impronta en la Cámara de Cuentas. Bueno, cualquier cosa que se haga En la Cámara de Cuentas. con un mínimo de decencia es un éxito. Es un éxito. Sí, porque la Cámara de Cuentas vivió un proceso de involución en las últimas gestiones. Hay que recordar la gestión que presidió Hugo Álvarez Pérez, que es de La Vega, que era hijo de Hugo Álvarez Valencia, que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Fue un desastre esa gestión de la Cámara de Cuentas. Él inclusive fue capaz de admitir que le hicieron un soborno y no sometió a la justicia. Y Claro. que se Fueron y le llevaron un reloj carísimo. Y que se alteraban también los Y él no fue resultados. capaz. Y no hubo un expediente. No, Sí. imagínate tú. Y admitió además que había una unidad, un departamento en la Cámara de Cuentas que se encargaba de alterar los informes de auditoría. Los informes de auditorías es como el reporte que hace un equipo que dirige una auditoría sobre los hallazgos. Encontramos esto y lo otro. Entonces, todo lo malo que aparecía en esa auditoría, ese equipo se encargaba de alterarlo para maquillarlo. Esa fue la expresión que él utilizó. Por eso, recuerden que aquella vez la Procuraduría General de la República, con Jenny Berenice y Wilson Camacho a la cabeza, hicieron un allanamiento a la Cámara de Cuentas, que eso nunca en la vida se había visto en la ¿Y quién República fue el abogado de la Dominicana. Cámara de Cuentas? En ese proceso, Franco, Exacto. con inteligencia legal, El la nuevo oficina de miembro Julio la Curi. Cámara de Ah, la de Julio Curi, porque él era un abogado asociado. Vamos, en lo que vamos Están detallando pagando. las informaciones que le vamos a dar más cancha un poquito más adelante a la composición de la Cámara de Cuentas y demás. Vamos a hacer contacto en unos minutos con el ex senador Iván Lorenzo, porque dio unas declaraciones realmente complicadas, se lo hemos estado diciéndole, inclusive Maxi dijo aquí hace unos días, creo, hace una semana, que qué hacíamos nosotros designando un cónsul donde no hay estado de hacer nada, o sea, que es una botella, le lo dijo literalmente nuestra compañera Maxi. Entonces Iván Lorenzo, ex senador y quien además es fronterizo, conoce bien la zona, vamos a hacer contacto con él porque él ha dicho que ha sido
ha sido penetrada el consulado, pero ya él aclarará el alcance de todo esto y vámonos con la portada para actualizar la noticia, su mundo digital, toda la noticia a un clic de distancia. Ahí tenemos la portada de www.sumundodigital.com, el diario digital de multimedios Su Mundo. En las globales, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco fue muerto este lunes tras sufrir un derrame cerebral. Bueno, señores, una noticia que ya todos... No fue sorpresa para nosotros. Emma Polanco, nueva presidenta de la Cámara de Cuentas. Y el diputado Ramón Raposo, sobre situación migratoria, al presidente Abinader le ha faltado liderazgo, según este. Ismael Reyes, presidente del PDI, diputado ante el Parlamento Centroamericano, comillas. La defensa de la soberanía debe ser asumida como causa nacional que trascienda banderas partidarias. Ese tema deberíamos analizarlo ahorita, de verdad, esa declaración de don Ismael. Otro tema, el Colegio Médico Dominicano propone alternativas humanitarias para las extradiciones de indocumentados. Señores, y en la sección de economía, tasa del dólar continúa en baja. La compra se sitúa en 59.20 centavos. Y hay una salsa que dice, ¿qué pasó? Se le cayó la proyección a Alex. No. Toribio que vuelva por aquí. El secre económico de la Fuerza del Pueblo dijo, se cayó. Hacia diciembre. O sea que puede volver No ha llegado. Que puede volver, que oye lo que yo te estoy puntualizando. La Mientras proyección tanto, a diciembre. señores, Gustavo Sánchez en la política acusa a Faride de cumplir una ley violando otra ley. Ay, mi madre. Está caliente, Faride. www.sumundodigital.com. Ahí usted puede encontrar esta y otras tantas informaciones importantes. Y nos puede seguir a través de la más amplia red de canales de televisión y sistemas de cable a nivel nacional en el 1001 y también el 1101 High Definition de Claro, el canal 81 de Altiz, el 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Wintelecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También puede sintonizarnos a través de 190 sistemas de cables en las provincias del país. El satélite EUTEL para todo el continente americano. Además, el satélite Intelsat para todo el mundo. También a través de todas nuestras plataformas digitales y redes sociales de Multimedios Su Mundo. No hay una razón para que usted no esté conectado con la información objetiva y veraz. Su Mundo FM. Ahí es está. Precisamente la que más le gusta a nuestro amigo. Así es. Sí. Miren, Ay. tenemos, a propósito de la denuncia hecha ayer por el ex senador Iván Lorenzo, donde dice que exige al Estado acción ante ocupación de consulado dominicano por bandas haitianas, una denuncia muy grave, terriblemente, viola derechos internacionales de primer nivel. Pero lo tenemos en línea al ex senador Iván Lorenzo. Buenos días, senador. Gracias, Greiner. Buenos días a ti y a todo el staff de este importantísimo programa. Buenos días. Bueno, senador, ¿cuál es la situación al día de hoy ante esa grave denuncia que usted hace y dónde que está ese consulado? Miren, nosotros somos el Partido de la Liberación Dominicana. Es el partido que el profesor Juan Bosch construyó para defender la soberanía nacional y para impulsar acciones que puedan llevar una mejor vida a los dominicanos. Coincidencialmente, en el año 1973, un día como hoy, aconteció algo un poco parecido a lo que ocurrió en esta semana. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. ¿Coincidencialmente? 23 de abril, a consecuencia de la tentativa de secuestro a los hijos del entonces presidente dictador Jean-Claude Duvalier en Haití, a un oficial que se presumía que era el autor de la tentativa contra la familia de ese expresidente, se alquiló en la embajada de la República Dominicana en Haití y los
militares y los paramilitares, entonces los Tomacú, irrumpieron a las inmediaciones de la Embajada Dominicana, y eso trajo como consecuencia que estuvimos al borde de un conflicto bélico con el vecino país de Haití, que culminó, y gracias a Dios, a la intervención de los estados, de la Organización de Estados Americanos, que concilió. Pero Juan Bosch apostó a toda la guardia, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en la frontera, porque entendía que esto era un irrespeto inaceptable a la dignidad de la República Dominicana. Y decía Juan Bosch, en el año 1973, en abril, que los pueblos, por pequeños que sean, tienen que hacer que les respeten su dignidad, los pequeños y los grandes. Lo que ocurrió en Villavalé, que es una comunidad que está alrededor de 40 kilómetros, alrededor de 40 minutos de Comendador, provincia de Piña, de donde yo soy, de donde yo soy senador. Ahí, las bandas haitianas que el presidente Abinader ha denominado que son terroristas, penetraron y ocuparon el consulado de la República Dominicana. Y esta es una provocación. ¿Cuándo lo hicieron, senador? Porque es un hecho muy grave en el derecho internacional, demasiado grave. Eso fue en esta misma semana. El lunes empezaron las violaciones, y esto lo recoge la prensa nacional e internacional. Entonces, ya lo habían hecho con el desvío del cauce del río Masacre. Aquí ahora, masivamente, de nuevo nos provocan violando un territorio de la República Dominicana, porque reitero, la soberanía trasciende a las líneas fronterizas de los países. Un consulado, una embajada, es un territorio del país que está acreditado en esta otra nación. Entonces, para nosotros es inaceptable este tipo de provocación. Y aunque con mucha pena tengo que decir que hay dos posiciones del gobierno. Una posición del canciller que dice que si no se atiende a tiempo en las provocaciones por parte de las bandas haitianas y la penetración y el avance de estas bandas, pudiéramos estar en un conflicto bélico internacional. Y por otro lado, el ministro de Defensa minimiza lo que está ocurriendo en la frontera. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Defensa, por cierto? No, que no hay peligro. Sin embargo, ya estas bandas se han convertido en un ejército de ocupación. Cuando ellos ocupan el consulado de la República Dominicana en Miravalle o en Vivalet, lo hacen con armas sofisticadas, con poderosas armas de guerra que ellos están utilizando para avanzar hacia la frontera con la República Dominicana. Entonces, si esto no le llama la atención al ministro, si esto no causa preocupación al gobierno del cabeza Luis Abinader, entonces yo me pregunto, ¿qué será lo que le va a causar preocupación? Porque yo nací en Elías Piña y viví en Calizar, sé lo que significa que unos desarmados delincuentes armados de alta, pero armados con las armas más sofisticadas, con M30, M60, M50. Que por cierto, Iván, el ministro de Defensa recientemente, hace apenas unos días, designó al general de brigada piloto Jonás Reynoso Barrera como director ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista. Es decir, como que da la impresión de que se está poniendo al frente un comandante ante lo que el presidente está diciendo sobre las bandas terroristas. ¿Por qué la comunidad internacional no acaba de designar como terrorismo lo que están haciendo las bandas haitianas? Bueno, pero para mí, a mí lo que me duele en principio de la República Dominicana, ese irrespeto y esa provocación por parte de delincuentes internacionales radicados en Haití es lo que me preocupa. Yo como fronterizo veo que ya estas bandas haitianas se han constituido en un ejército de ocupación que van avanzando en demarcaciones haitianas hasta llegar a las líneas fronterizas con la República Dominicana. Entonces ahí está mi preocupación. Cuando ya no haya más nada que buscar en Haití, ¿qué va a pasar con el pueblo fronterizo de la República Dominicana? Entonces quiero llamar la atención. Bueno, ¿van a venir ellos? ¿Qué piensa usted que el plan de ellos es cruzar hacia la República Dominicana, las bandas armadas? Porque ya en la frontera entonces lo que le quedaría es invadir el territorio dominicano. Bueno, que ya estamos hablando de que
por Jimaní. Ellos están en una comunidad que estamos a 30 kilómetros de Jimaní. Entonces estamos alrededor de 60, 70 kilómetros de Comendador, en Mirabalé. Ellos vienen ocupando demarcaciones haitianas y controlando el comercio, y entonces vienen avanzando hacia los pueblos fronterizos haitianos. Entonces, eso tiene tiempo a la atención a nosotros. Ana Daisy Guerrero. Iván, mira, me gustaría saber si tú tienes conocimiento o si has escuchado realmente de dónde vienen esas armas. ¿Por qué están tan bien armados los haitianos? Mira, agradezco tu pregunta. Desafortunadamente, nosotros impulsamos una resolución en el Senado de la República, fuimos senador, de que se creara una comisión para investigar una información que yo había conseguido de que el equipo técnico de las Naciones Unidas había hecho un levantamiento y decía, ese estudio que ellos habían hecho, de que se estaban armando las bandas haitianas a través de, tenían las armas desde los Estados Unidos de Norteamérica y servían de puente a la República Dominicana. Entonces, a mí me preocupó ese trasiego de armas desde los Estados Unidos a través de la República Dominicana a las bandas haitianas. Contrabando de armas que cruzaban en reiteradas ocasiones, pero además, 5 senadores le hicieron una carta al expresidente Joe Biden, al sazón presidente, pidiéndole que interviniera con la proliferación de armas de los Estados Unidos a manos de las bandas haitianas. No se hizo nada, pero estas armas es evidente que vienen desde los Estados Unidos. En algún momento utilizaron a la República Dominicana como trampolín. Recientemente se agarró un alijo de armas que involucra incluso a funcionarios del gobierno del presidente Abinader o empleados. Pero ciertamente esas armas vienen desde los Estados Unidos. Iván, tú hablabas ahorita de las declaraciones que ha dado el ministro de Defensa y de la posición firme que ha mantenido el canciller de la República. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha faltado en el gobierno? ¿Coordinación o que cada quien está buscando protagonismo en este momento? ¿Qué es lo que falta? Mira, lo que yo puedo decir sí es que no afina la posición del gobierno con relación al drama que vive la frontera dominico-haitiana. El ministro minimiza, sin embargo el canciller ante un foro internacional llama la atención de la comunidad internacional y dice que esto puede llevar a un conflicto bélico internacional. Y ciertamente tiene razón el canciller, porque de seguir con las provocaciones contra el Estado dominicano y de seguir hiriendo la dignidad del pueblo dominicano, atropellando la soberanía, obviamente que nosotros tenemos que reaccionar. Y yo me pregunto, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque entonces Iván, tú afirmas categóricamente que entre el ministro de Defensa y el canciller hay contradicción de criterios. Indudablemente lo recoge la prensa nacional. El ministro, a propósito de las declaraciones del canciller allá en los Estados Unidos, él lo minimiza y dice que no hay ningún riesgo, que todo está bien. Aún cuando bandas de delincuentes penetraron irresponsablemente y atropellaron la dignidad de los dominicanos. Bueno, finalmente, me imagino, ¿cuándo hay reunión del comité político del PLD? En el día de hoy, a las 10 de la mañana, este y otros temas, nosotros estaríamos viéndolo en el seno del comité político, porque, reitero, el Partido de la Liberación Dominicana... ¿Pudiera el PLD, el comité... Perdóname, Iván, finalmente, ¿pudiera el PLD emitir una declaración de prensa respecto de esto? Mira, que esa es una variante que yo no manejo. Pero la someterías. Pero tú someterías. Es posible, pero vamos a ver yo no tengo todavía la agenda en las manos, pero vamos a ver cuáles son los temas que vamos a debatir y obviamente yo pienso que ese es uno de los temas que llama la atención. Finalmente en la semanal el presidente dijo que lo invitaba a ustedes, a la oposición, a unirse en este tema precisamente del tema migratorio. En la adecuación del Pacto Nacional por la Migración. ¿Estaría dispuesto ustedes, lo del PLD? No, nosotros hemos compartido en otros momentos
¿no? Y hemos apoyado al gobierno siempre cuando se trata del país. Ahora, el presidente tiene que dejar de tratar de utilizar como rentabilidad política el tema dominico-haitiano. Se ha manejado con un alto componente de populismo y de irresponsabilidad todo lo que está pasando con el tema dominico-haitiano y con lo que tiene que ver con la migración de nacionales indocumentados de la República Dominicana. Pero Gracias, Iván. Gracias. Iván, un solo puntito. Pero Iván, yo pienso que lo importante en este momento es que ustedes elaboren un documento como partido y eso va a quedar como una prueba fehaciente de la preocupación del partido por resolver el tema migratorio. ¿Qué sugerencias ustedes le van a hacer al gobierno? Porque es un aporte importante llevar un documento a esa discusión, a esa mesa de diálogo. Bueno, yo saludo esa idea que usted nos está dando, yo la voy a ponderar y es posible que yo la pueda presentar en el seno del comité político. Yo le agradezco. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Sí, bueno. ahí ¿A qué está. hora fue que él dijo que la reunión? A las 10 de la A mañana. las 10 de A la las mañana. 10 de la mañana, porque tú sabes que el comité político está lleno de envejecientes, ¿no? Que no Cuidado, de personas con experiencia. Son amigos que son míos. Con Son trayectoria. amigos míos. ¿Por qué lo maltratan? No hay muchos jóvenes Pero, ahí vamos, también. vamos a ver con los envejecientes del comité político. ¿Cuál es la Pero- No, que La hora, por la la hora? que Ellos dice. están Sí. despiertos Sí, ahora. pero Tú no no sabes puedo. que no hay cosa que madrugue más que un viejo. un saludo especial Experiencia para mi amigo Lidio Cadet. Miren, Extensivo esos son todos los viejos. a Miriam Cabral. Mira, hazte los contactos para traer al profesor Lidio. Sí, aquí. sí, Hazte está esa bien. diligencia. Sí. Mentira también. Señores, Que miren, por cierto, ¿Quiere- les quiere anuncio, a Cristina? compañero, Oh, Cristina. Ah, está bien. les anuncio, compañero, que el doctor Mario Lama estará con nosotros aquí la próxima semana. Ay, qué bien, que venga. Y que mañana vamos a tener aquí a Antonio Florián Peñita, secretario general de la Fuerza del Pueblo y aspirante de nuevo, estará con nosotros mañana aquí. Ese será el secretario Qué de la lindo. Fuerza del Mario Lama Pueblo. no cambia otra vez las medidas. miren, señores, esta declaración que estaba ofreciendo Iván es una declaración a la que hay que prestarle mucha atención, pero más que eso al hecho. El hecho de que las bandas armadas hayan penetrado el espacio de un consulado, de un estado amigo del principal aliado de Haití, en Mirabel, es un hecho muy grave. Y la Porque es un comunidad hecho- internacional, lo peor lo deja es tranquilo. que la comunidad internacional, cualquier pendejada que hagan los haitianos, es silencio absoluto. Claro. Es como si los haitianos No dice tuvieran nada. un patente de corso, como Sí, se sí, utilizaba sí, en la sí, antigüedad, sí. para hacer lo que le venga en gana. Este es el único país, y lo digo con mucha responsabilidad, este es el único país que otro país le coge un río impunemente. Sí. Le coge un río impunemente y solo lo puede hacer porque se llaman haitianos. Pero no que le Y- coja un río. no, no. Nosotros cedemos. No, paso. no. Oye. Se coge un río fronterizo, viola acuerdos bilaterales, viola el derecho internacional, viola toda la prerrogativa de entre vecinos, ¿verdad? La vecindad. No se pronuncia la OEA, no se pronuncia la ONU, no se pronuncia ningún organismo internacional llamándole la atención a Haití, nadie. Pero somos flojos, Gremio. Pero Carajo. te voy a hacer una pregunta. Hasta este momento, a excepción de Iván y la oposición, ¿el gobierno se ha referido a esa violación que se le hizo al país? Sí, No, sí, no sí, se ha sí, referido. Sí, han hablado de ¿Cuándo? eso, sí lo Hubo denunciaron. una rueda de prensa donde Cancillería anunciara al país lo que se Al está mundo, dando y diciéndole, lo que señores, ha no acaba de pasado violar. con Haití. No No, lo no, han dicho. y- El territorio dominicano fue violentado en Haití porque como todo el mundo sabe, donde hay una embajada, donde hay un consulado, eso es territorio del país que está ahí. Y hasta este momento las autoridades dominicanas no han anunciado eso. Bueno, de lo que se dio. pero Hay que ante- decir ante que la eso es una declaración- violación, Grimer, discúlpame, que hay que decir, señores, que no es que es una violación a un territorio dominicano porque nosotros lo decimos. Eso está establecido en la Claro, en Convención convenios Internacional de Viena de Claro. 1961, que Bueno. es el estatuto normativo que rige las relaciones Esas entre los declaraciones de estados. hoy de Iván Lorenzo aquí en este medio amerita una respuesta del Estado. Pero vean. Amerita. Sí, Es más, el sí. PLD debería exigirlo como partido. Perfecto. O sea, Iván Lorenzo debe plantear eso en el comité político de hoy y exigir que se pronuncie el Estado de manera oficial Si no tuviéramos... y levantar una petición de sanción
Si no tuviéramos excelente gremio, y muy buena la pregunta que fijen una posición sobre eso, porque entonces eso se convierte en una politiquería del Partido de la Liberación Dominicana, que siempre me gusta decir, fundada en el año 1973 por el profesor Juan Bosch. Entonces eso es su politiquería, porque si ustedes saben, ¿qué se hace en el derecho internacional cuando se invade la soberanía, el territorio de una embajada? Tú retiras tu cuerpo diplomático. Y esa es una nota de protesta. Nuestra embajada y consulado con nadie adentro en medio de esta situación. Lo que dice Max, mira, ¿para qué tenemos cónsules allá si eso es un estado y fallido? sobre todo Si cuando allá no hay representa autoridades. Vamos a, sí, la vida de esa gente está en peligro. Vamos a hacer una pausa. Ya está aquí nuestro invitado del día de hoy. El principal dirigente de lo que es la antigua orden. Vamos a hacer una pausa y venimos con Ángelo Vázquez, donde vamos a tratar los temas de la marcha que tienen mañana precisamente y otros temas alrededor de estos reclamos en tema haitiano. Bueno, seguimos aquí en este matutino Su Mundo y esto sigue, como dicen en el argot beisbolero, pica y se extiende, bateo y corrido. Tenemos aquí a un joven que ha irrumpido en el espacio público nacional a propósito de un tema que es de alta preocupación en los últimos tiempos, como es el tema de la descontrolada migración haitiana y la ocupación de los servicios públicos, los espacios públicos en todos los niveles. Ya no es la construcción y la mano agrícola, ya los servicios y los espacios de servicio público a nivel nacional. Se trata de Ángelo Vázquez, el líder de la antigua orden dominicana. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad para poder llevar el mensaje patriótico a todo el público de ustedes. Bueno, Ángelo, vamos a arrancar de una vez por lo que está convocándose mañana 24 de abril, jueves 24 de abril. Mañana jueves 24 de abril, a la 1 de la tarde, estaremos reuniéndonos en la parada del metro Juan Bosch, que queda entre la 27 de febrero con Máximo Gómez, para que marchemos todos unidos al Palacio Presidencial, llevando el mensaje de que el pueblo estará vigilante ante las 15 medidas que se han prometido, pidiéndole al presidente que detenga la marcha incluso que los haitianos tienen este 27 de abril al altar de la patria, señores. Sí. Increíble que la organización reconocida, financiada desde el extranjero, se dedique a tratar de faltar el respeto a donde comenzó la dominicanidad, y no hemos escuchado un pronunciamiento fuerte contra esa situación. Marcha el 27. Sí, hay una marcha organizada por entidades haitianas hacia el... Pero por un tema, Ángelo, de distinguir una cosa y la otra. Vamos a centrar la tuya, ¿verdad? Exacto, no vamos a juntarlo en un mismo diálogo. Vamos primero con lo de la marcha. Precisamente lo de la marcha. Ante todo, felicitar esa decisión porque han sido coherentes. En principio marchábamos allá por el tema de la cantidad de ciudadanos indocumentados que tenemos y ahora ustedes están de una u otra forma apoyando las medidas que ha anunciado el presidente, pero también vigilando el cumplimiento de esa medida. ¿Hay confianza realmente de parte de ustedes en que se cumplan estas medidas? Bueno, la confianza se encuentra en el pueblo y el pueblo es que tiene que hacer que se cumplan las medidas, ya que promesas siempre han habido, pero el gobierno propone y el pueblo impone. El pueblo tiene que seguir vigilante, servir de observador para que se den las condiciones de que nuestro país retome otro rumbo, de que la patria, nuestra cultura, nuestra religión no se siga diluyendo ante esta invasión masiva de ilegales que estamos sufriendo. Ángelo, tenemos, ahorita hablábamos con el ex senador de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana, por Elías Piña, Iván Lorenzo, y hablábamos de la gravedad de la invasión que fue objeto un consulado dominicano en Mirabaley, en Haití, que fue tomado ese espacio por las bandas militares que dominan Haití en su avance hacia la línea fronteriza. La antigua orden dominicana ha analizado este tema, ha analizado el peligro que significa el avance cada vez más cercano hacia la frontera de las bandas paramilitares. ¿Pueden penetrar a territorio dominicano? ¿Ustedes temen eso? Bueno, nosotros sabemos que tenemos un ejército nacional que no se puede comparar a una banda haitiana.
esa banda haitiana no le daría ni por los tobillos un ejército organizado y bien estructurado, que hay que seguirlo preparando, comprando más cosas. Pero más que todo, lo que hemos visto en Haití, que desde hace tiempo hemos visto como incluso China y Rusia se han opuesto a la intervención de Haití por parte de la ONU, que son ellos que votan en contra para que esa situación no se dé. El hecho de que Estados Unidos ya no va a financiar los policías de Kenia que se encuentran en Haití es un problema grave para nuestro país y requiere que todos los dominicanos nos unamos como un solo bloque para enfrentar la situación que viene de que nosotros no podemos cargar con Haití. Si el mundo no quiere ayudar a Haití, entonces nosotros tenemos que cerrar nuestra puerta y dejarle que el mundo pruebe un poquito de Haití cuando los haitianos quieran salir de Haití para el mundo. Perfecto, Ángelo. Qué bueno que estás acá. El objeto principal de la marcha es defender la soberanía nacional y la invasión pacífica, la de mañana a la 1 de la tarde. Sin embargo, como te apuntaba nuestra compañera Maximiliana, ustedes refrendan, valoran, importantizan las 15 medidas. Sin embargo, el presidente en la semanal del lunes invitaba a la oposición política y se refirió a dos organizaciones, Fuerza del Pueblo y PLD. ¿Ustedes estarían en condiciones de, si lo invita el presidente de la República, a participar en ese diálogo migratorio? Yo pienso que todo el país tendría que ser partícipe y servir de observador para que esas 15 medidas se den, para que esas 15 medidas se implementen. Porque ya esto no se trata de un partido político, del momento, porque partidos políticos han habido en los últimos casi 200 años y no sabemos ni los nombres. Nosotros estamos aquí hoy, dentro de 50 años no sabemos. Pero nuestro país seguirá y es lo que nosotros tenemos que preservar y luchar para que esas futuras generaciones tengan donde vivir, que sigan siendo dominicanos en tierra dominicana. Entonces, primero tenemos que poner que esta lucha no se trata de partidismo, sino de la patria y del futuro de todos nosotros los dominicanos. Ok, Ángelo, me gustaría saber dónde es que está realmente la debilidad del gobierno dominicano con el tema haitiano, porque hay muchos programas que se han estado llevando a cabo. Hay un tema de 15 medidas que el presidente ha tomado en cuenta y que de igual manera ya están llevándose a cabo. Pero ¿dónde es que está realmente la problemática de la migración haitiana, la cantidad de haitianos que hoy día están en República Dominicana? Bueno, mira, primero que todo hay que aplaudir la parte de que vimos que se demolió Matamosquito. Ya se dio el primer paso en uno de los asentamientos más grandes que teníamos en este país de haitianos ilegales. Pero más que todo, la debilidad que podríamos tener, y no solo de ahora, que hemos tenido siempre, es el miedo a qué dirán fuera de nuestro país, porque tomemos las acciones de que se cumplan nuestras leyes. Y nosotros por eso yo he dicho, si las autoridades hacen lo que tienen que hacer, que es cumplir las leyes, están ahí. No hay que crear más leyes, ya están ahí. Y se cumplen las leyes, el pueblo dominicano va a cerrar filas para que el país, para que quien tome la decisión vea que no se encuentra solo. Pero alguien tiene que dar el primer paso. El miedo hay que dejarlo, porque para hacer el bien no se puede titubear ni tener miedo. Y ese es el problema que hemos tenido desde el génesis de nuestro país. Ayer el ministro de Defensa hablaba de que las bandas haitianas en este momento no representan ningún peligro para la República Dominicana. Sin embargo, ya esas mismas bandas ocupan el 98% del territorio haitiano. ¿Tú crees que ciertamente no hay peligro para el país en ese sentido? Bueno, peligro pudiera ser, con la masiva migración que tenemos, que tú no tienes cómo identificar a nadie de Haití, porque lamentablemente Haití en los últimos 200 años que tiene, ni ellos documentan su gente. Nosotros mucho menos vamos a saber quién, a qué se dedicaba esa persona en Haití o quién es. Las bandas militarmente no representan un peligro para el Ejército Nacional, porque el ejército está estructurado, organizado. Un ejército no se compara a un grupo armado, que es una guerrilla. Lo que hay en Haití es una guerrilla, son una banda. Bandas son 5 gente armadas. Y se enfrentan al ejército
y organizaciones de guardia extranjera, imagínense ustedes. Es una guerrilla. Pero para el Ejército Nacional repeler eso es lo de menos. Sí, Es pero hay un un Pero tema. para el país, pero hay porque un- no es el pero- ejército. Pero para la población Pero no hay es un peligro. tema, Ángelo. Muy bien, tú haces un abordaje correcto de que el tema de la migración desbordada, tú no tienes cómo identificar quiénes son, ni de dónde representan, ni nada. Ahora, una vez que se active el hecho de repeler, en caso de que alguna banda de esas se aproximen a la frontera y traten de penetrar aquí por la razón que sea, una vez que el ejército active los protocolos de que tiene que enfrentar eso, porque no puede permitir que entren, ahí mismo se activan otros elementos, otros componentes que van más allá de que si lo puede derrotar a tiro o no, si lo puede someter o no, si lo puede repeler a su territorio o no, sino que se activan ya otros protocolos de orden internacional y además también se activarían ese nacionalismo haitiano con relación a los Que dominicanos. lo une el pueblo dominicano, ¿Eh? que al haitiano lo une el pueblo dominicano. Claro. Ellos están unidos. Ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Es que en este país nosotros tenemos posición dividida respecto del tema haitiano, pero en Haití están absolutamente unificados en el criterio. Así es. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para la marcha de mañana, ¿cuál es la logística? Porque ustedes convocan, ¿cuál es el punto? ¿Cómo la gente se congrega? ¿Cómo se organiza eso? ¿Y cuál es la ruta a marchar mañana? Bueno, nosotros tenemos como ruta, primero que todo, el punto de encuentro que será en la parada del metro Juan Bosch, que queda en la esquina 27 de febrero con Máximo Gómez. De ahí partiremos a las 1 de la tarde, marchando por la 27 de febrero para entonces doblar ya en la calle que coordina... La Delgado. Exacto, con la doctor Delgado para el Palacio Presidencial, Ajá. donde nosotros llevaremos el mensaje de que estaremos vigilantes para que las 15 medidas se cumplan, de que el presidente tire para adelante, haga lo que tiene que hacer, que el país y el pueblo sabrá defender su país y las decisiones que se tomen a favor de la dominicanidad. Y que ya nosotros tenemos que dejar claro que aquí en este país mandamos nosotros los dominicanos, y que nosotros los dominicanos, así como cuando comenzamos a ser libres, sabremos unirnos para defender nuestro país internacionalmente. No hubo dificultades para los permisos de parte de Interior y Policía, los servicios de inteligencia, los servicios de vigilancia. ¿Quién va a custodiar esa marcha? No hubo problema, incluso todo está ocurriendo normalmente como siempre se hace. Se tomarán las medidas de seguridad del lugar y todo marcha bien. La todo policía le va a salir dar bien. servicio de vigilancia. Exacto, de seguridad y orden, porque vamos a utilizar la vía pública y por eso se solicita el permiso. Perfecto, 60 años de la Revolución de Abril del 1965, 41 de la Poblada, como Bosch definió aquella situación del año 1984. Tú dijiste algo y ha venido reiterando que las agencias internacionales de prensa se han hecho eco, que ustedes no van a permitir contaminación de ese tigueraje que se aprovechó pues de aquella convocatoria al hoyo de Friusa. ¿Cómo ustedes piensan protocolarmente, estratégicamente pueden integrarse, controlar? verdad? ¿Quiénes pueden integrarse? ¿Cómo va a ser el sedazo de la vieja orden para que Bururum Bararao no se meta ahí y haga un desorden? Bueno, nosotros estamos en coordinación con las autoridades. Sí, pero no deje que te diga Ya. vieja orden. Sí, antigua No, orden. digo- Perdón. Antiguo. Sí, No, pero eso es normal, la gente siempre se confunde con nueva y él no es la gente, entre- Él no es la No, gente. no lo hice con ninguna mala intención. Sí, no, eso es normal. Pero mira, nosotros estamos en coordinación con las autoridades para que así cualquier revoltoso, tanto la seguridad que nosotros tenemos implementada como las autoridades se lleven a los revoltosos que van a tratar de dañar lo que se está construyendo, que no es partidario, sino a favor del país, para que todo ocurra de la mejor manera, para que no vuelvan a ocurrir condiciones como las que se dieron, que lo que hace es tratar de tergiversar esta lucha y decir, no, míralo ahí, es que lo que se busca es la violencia y el desorden. Hay que cuidar lo que se está construyendo,
porque esto es para nuestro país, para nuestro futuro. ¿Te infiltraron gente en esa marcha aquella para precisamente desacreditar el trabajo de ustedes? Bueno, incluso nosotros vimos que parte de la gente que se infiltró ha tratado infinitamente de boicotear la convocatoria que nosotros tenemos el 24 con diferentes medios. Mañana. De que hay que cancelar, pero nosotros no cancelamos porque tenemos bien claro cuáles son los ideales, cuál es nuestra lucha. Y como lo dice la Biblia, el tibio y el frío lo vomitaré. ¿Pero son sectores políticos, militares o quiénes son los que están tratando de obstaculizar? Sectores de medio de comunicación, aspirantes a políticos. Aspirante a Una cosa, dos cosas que quiero advertir en esta entrevista. Son bigañuelos. Primero, algunos lo verán como un dato sin mucha importancia, pero me extraña que viniste sin la boina. Eso uno. Y dos, porque la boina forma parte de tu personalidad y de la simbología que tú representas como vocero de la antigua orden. Y dos, nosotros tenemos la experiencia aquí de la Marcha Verde, de mucha gente que con muchísima fruición luchó en contra de la corrupción y la impunidad y después se fueron toditos al gobierno. Cuidado, ¿Ha habido algún tipo de estás hablando de tus ex compañeros de trabajo. no, ¿de quiénes? Vamos. Lo que quiero es hacerle la pregunta. Eso es fácil. Roberto, espérate, que Roberto me quiere desviar, no te he terminado la pregunta. ¿Ha habido algún tipo de tentación, de ofrecimiento a gente de la antigua orden para que vaya a un cargo público? ¿Y a ti? Mira, es que para nadie es un secreto que movimientos más pequeños que nosotros están en cualquier partido o ministerio o organizaciones. Pero la parte importante que tú te refieres a la Marcha Verde, nosotros comenzamos en la Plaza de la Bandera y se adueñaron los políticos y nosotros no estamos en ningún cargo. Nosotros tenemos prácticamente 14 años luchando y esos 14 años movilizamos gente que ellos mismos pagan su pasaje, su uniforme, todo prácticamente, algo que no lo hacen todos los partidos ya, que hay que pagarle el transporte, la comida. Esto es algo de la patria, porque nuestro partido es la República Dominicana y nuestro único líder Duarte. Somos dominicanistas, esos son nuestros ideales. Entonces, la Marcha Verde tenía un propósito que era momentáneo. Lo que nosotros luchamos es algo que es eterno para el pueblo dominicano, que mientras exista dominicano, habrá patria. ¿Cuántos empresarios le están apoyando a usted ahora? Porque independientemente de todo, se necesitan también sus recursos para movilizar gente y demás. Diríamos que empresario, cuando tú te refieres, Empresario te puedes fuerte de este referir a un empresario grande. Claro. Nosotros contamos con el pueblo, con gente normal que aporta. Sí, pero el pueblo no es tan dadivoso. Seamos honestos, el pueblo... Te sorprendería en una convocatoria como la gente empieza a juntar de a 200, 500, 1000, 5000 y se pagan hasta 30 autobuses. ¿Cómo? Ángelo, ¿de cuáles provincias vienen para el día de mañana para la marcha? Bueno, vienen de Santiago, de La Romana, de Higüey, de Verón, de Samaná, de San Juan, de Barahona. ¿Alrededor de cuántos autobuses ya ustedes tienen contabilizados que van a venir? ¿Alrededor de cuántos autobuses ya están Bueno, contabilizados? solamente de la antigua orden dominicana tenemos 17. ¿Cómo? Y eso no se paga de 200 pesitos. Todo lo que ¿Y asiste. quién financian? Pero ya, hay ¿Quiere financiar? Lo que pasa es que, mira, si No, pero hubiera alguien... yo aportaría sin ningún problema. O sea, no lo digo. Hay una simplemente plataforma No, no, para mira pero qué hay pasa. empresarios que siempre están. Solamente detrás hay que de- fijarse en algo. Si esto tuviera otro trasfondo de alguien que te financia, nadie financia de gratis. No, claro. Hace tiempo que te habían pedido, tiene que promocionar esto. Claro. Nosotros no nos añadimos ninguna línea, porque el que apoya, como persona que hubo una última vez, quieren bajarte la línea de qué es lo que hay que hacer, o adueñarse de esto para llevarlo a un mitin político, o hacer un tollo de lo que quieran. Y esto no es ni mío, ni de nadie de la orden, esto es del país. Una pregunta, Ángelo, a propósito de esto y de la participación de Alofoque y ese grupo en la marcha de FUSA. ¿Tú tienes comunicación con Santiago Matías Alofoque en particular para... o sea, ¿qué relación tienen ustedes y si participaría mañana de esa marcha? No participaría porque él es uno de los que ha tratado de boicotear esta convocatoria el 24. Ajá. ¿Y por qué?
Él canceló la de él antes de que ocurriera la tragedia del Yeset. La de él era el 27. El 27, Lo que pasa es que, Arroyo mira, de Friosa. Pero ¿tú la sabes qué es lo que era por pasa? la medida que ya había tomado el presidente. Mira qué ¿no? pasa, que hay que tener palabras, ideales y decisión. Y él es huérfano de eso. No, realmente, ¿Lo debe buscar sonido entonces con esto? realmente, Que lo diga la gente. realmente me ha gustado Pero él hizo mucho. su parte, hizo su parte. Hay que José, estar calcúlame. Pero para cerrar, No, bien mi esto. pregunta es porque quiero No, pero saber. espérate, para cerrar lo de Santiago Matías, Ah, ok, para ok. cerrar ese punto. Entonces, 17 tú autobuses dices de 32 pasajeros. tú dices que Santiago Matías, sin revelar el propósito que él pudiera tener, está tratando de boicotear ese movimiento o la marcha de mañana en específico. Trató, ya él paró, pero trató de boicotearla, sí, lo hizo. Incluso nosotros compartimos cada publicación del llamado que hizo y personas que lo hicieron de su medio. ¿Y qué tú le dirías a Santiago Matías en ese contexto entonces? Bueno, que muchas gracias por su apoyo, fue bien recibido y que suelten su camino. Así es. Pero Bueno, nosotros está claro. sabemos lo que No, andamos y que lo que está estamos. claro. Hagamos un cálculo, los muchachos me ayudaron. Ya la vieja orden. Antigua Antigua orden, Yo te estoy perdón. diciendo que Antigua orden. Lo mandaron, fue. no, él se gobierna solo. Yo me gobierno Ay, solo. Antigua Y te estoy apoyando como candidato independiente por la circunscripción. qué No haga política, no haga Es cierto, política. porque yo no se lo había No, dicho. no meta la eso, antigua no meta orden. esa. Está bien, muchas gracias. Faltan muchos años todavía. Pero estamos en la lucha, estamos en la lucha. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen de personas que asistan? Tú dijiste, la antigua orden ya tiene garantizado entre 15 o 17 autobuses ella sola, esperan 30 autobuses de diversos puntos del país. ¿Cuál es la cantidad? Solo miembros de nosotros van más de 2.000 personas. 2.000. Solo de nosotros. Aparte de todo el que va a llegar para unirse, para participar, donde quiera que tú vas, le preguntas a la gente y la mayoría va. Aquí venía yo entrando y habían personas que me paraban en el camino. Ok. Ángelo, ¿qué lectura Gracias. tú le das a lo dicho por el director de Migración, Lille Ballester, donde él decía que la frontera estaba blindada, pero de igual manera también establecía que alrededor de 7 millones de nacionales haitianos tienen su cédula de identidad? Bueno, es que es muy grave porque al nivel de que nosotros tengamos 7 millones de personas aquí, porque eso fue prácticamente lo que se puede interpretar, prácticamente contribuye a que hoy en día nadie puede comprar una casa porque la sobrepoblación que tenemos, que valía $1 millón de pesos, hoy en día cuesta 5. Hoy en día nosotros podemos ver, y las pruebas están ahí, de que los alimentos no es lo mismo que el sector agrícola se trabaje para venderle comida a 10 millones de gente que para venderle a 17 millones de personas. Entonces, también a los que están de aquel lado, llega el momento de que los precios son desiguales para nosotros, los que somos de aquí, y que al final vimos cuando se cerró la frontera que un cartón de huevo costaba casi 300 pesos y bajó a 70 pesos y no había quien lo comprara de tanto que había. Entonces no nos conviene el negocio. Una pregunta. El presidente de la República ha hecho un llamado al liderazgo político nacional, específicamente al Partido de la Liberación Dominicana y a la Fuerza del Pueblo, que son las dos organizaciones principales de la oposición, para que participen en la firma del Gran Pacto Nación para resolver el tema migratorio. ¿Qué piensan ustedes como la antigua orden dominicana? ¿Ustedes estarían en la disposición de escoger una comisión para que participe en ese diálogo nacional y pueda llevar una propuesta? El presidente lo que tiene que darle una patada a la puerta y tomar la sesión. Y él verá que no solamente el pueblo dominicano, sino todos los partidos van a respaldar. Y el que no respalde las buenas acciones a favor de la dominicanidad, el pueblo lo va a juzgar. Bueno, finalmente ya, Ángelo, la marcha que tienen entonces la gente de los haitianos reconocidos. Reconocido una organización haitiana liderada por Ana Belique, que hace varios años atrás participó con Marino Zapete en un baile de gagá en el altar de la patria, señores, porque todos los haitianos, organizaciones haitianas quieren hacer algo donde están los restos de nuestros patricios, donde comenzó todo. Qué desgracia vivimos. Entonces ellos tienen una convocatoria este 27 de abril para marchar al altar de la patria, al Parque Independencia, como muchos lo conocen, Pero la oye, Puerta del pero oye Conde. la ruta, le agrego yo, Ángelo,
del Parque La Trinitaria, pues, para Oye, que el ustedes, mensaje. si no tiene simbología, que no es a los locos que están No, haciendo pero claro. del Parque La Trinitaria, o sea, donde se sembró la semilla que germinó esto que se llama República, pues entonces para el Parque Independencia, que es donde termina Trabucazo ahí. la construcción de esto, ¿verdad? Entonces, Una provocación. realmente, ¿qué piensan ustedes hacer? Nosotros nos vamos a movilizar el 27, miles de personas. Hemos hecho el llamado a todos los miembros nuestros y también haremos el llamado el 24, mañana, a toda la población, de que vamos a rodear el Parque Independencia y no vamos a permitir ese ultraje a nuestro suelo patrio. Eso hay que impedirlo. Porque Y la le vamos a hacer el confrontación, llamado la mañana al confrontación. presidente de que eso hay que evitarlo, porque si no va a haber una desgracia. Eso ahí hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Pero espérate, reitera eso, porque espérate, ahora sí se va a complicar esto. El 27 de febrero, el 27 de de abril, este mes, de este mes. Amamos nuestro país, siempre buscamos el 27 de febrero, ¿eh? sí, el 27 de este lindo. mes, ¿qué día cae de la semana? Miren, Que hay domingo. El último domingo de abril. 27 de abril, del Estamos hablando del Parque La próximo domingo, Trinitaria al Parque Independencia. ¿Dónde es que está el Parque La Trinitaria? Queda antes de cruzar el puente, creo que el puente Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, sí. El Duarte, donde El está la Duarte. fuente. ¿Dónde está la Ese es el plazoleta La fuente, Trinitaria? Es el Parque La Trinitaria, ¿Dónde la está la fuente. plazoleta La Sí, 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 Trinitaria? A la entrada de la ciudad, la Dice, plaza bienvenido oriental. a Las tres Santo espigas Domingo. que están Perfecto. ahí. Ok, entonces se van a ir para el Parque Independencia. Y Vamos a ustedes- esperar en el Parque Ustedes Independencia van a desde las esperarlo 8 de la con el mañana. parque rodeado. Rodeado completamente. Ahí no entra nadie que no sea dominicano y no vamos a permitir que ningún haitiano vaya a ultrajar ese lugar. Ay, ay, ay. Y Anabelí, Bueno, que no es autoridades. dominico haitiano. Bueno, ustedes saben quién es Roberto Haitiano. Rosario. Claro. Él trabajó en la Junta, ser el hombre que sabía ahí, y él dice que Anabelí, que los padres, el documento estaba falseado. Entonces, y esos videos están ahí, la prueba. Entonces, esa mujer Ella no sometió a un provocando tribunal siempre, internacional. denunciando al país, ¿qué esperamos para someterla? No, y metiendo una mentira grandísima de que nosotros debemos agradecerle a los haitianos que nos liberaron de la esclavitud. Pero ¿cuál esclavitud? Usted está bien informado porque usted está viendo. Así, eso dice ella. Sí, pero es verdad. Pero Sí. aquí nunca ha habido esclavitud. Y lo ha llevado a foros Nunca aquí ha habido internacionales. esclavitud. Nosotros los dominicanos nunca hemos invadido Haití en toda nuestra historia, pero Haití sí nos ha invadido a nosotros. Le hemos dado la mano siempre a Haití, pero ya no podemos seguir cargando con este problema. Se acabó. La carga es muy pesada. Gracias, Ángelo. Qué manera más hermosa de terminar esta entrevista y categórico, ¿eh? Sí, Se es acabó. así. Mire, Sí. vamos a hacer una pausa, que tenemos más contenido. Venimos en breve, nuestro equipo de producción, gracias a nuestro productor John Rojas, que está capturando informaciones sobre las declaraciones más recientes de Antonio Espaillá, CEO del JETC y el grupo RCC Media. Retornamos en breve. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo y vamos a actualizar la agenda del presidente de la República, Luis Abinader, la dirección de prensa del Palacio Nacional. Para este miércoles 23 de abril, a las 11 de la mañana, el presidente de la República encabezará reunión con alcaldes. Eso va a ser en la Liga Municipal Dominicana. A las 11 de la mañana, el presidente de la República tiene una reunión con alcaldes en la Liga Municipal. Así que yo pensé que él iba para la frontera. ¿Cuándo que Sí, él va para la también él frontera? va para la frontera. Tengo entendido que después de esa reunión va para allá. Pero eso está ahí mismo, en un helicóptero. Sí. De hecho, 15 parte de- minutos. No, tampoco. 25, tampoco. 25 Un minutos. poquito. 25 minutos. Son, El equipo son de prensa. helicópteros buenos, Sí. ágiles. Sí, ya está allá. Pero lo que no establece Es el tema. es la reunión con los alcaldes. O sea, ¿qué será? Y no dice tampoco si son los alcaldes del PRM, O si de son los todos alcaldes en general. Yo creo que... ¿Y cuáles eh, serían esos temas ¿Y importantes? de cuáles son los debatir ahí? temas? Que el presidente se mueva a la Liga Municipal. Sí. Deben ser los alcaldes del PRM, porque recuerda que si son los alcaldes de todos los partidos a nivel nacional, debió haber hecho una Perdón. convocatoria pública con Con- suficiente tiempo de antelación, ¿entiendes? Esto supongo que tiene que ver con
la unificación de esfuerzos, porque los alcaldes son los jefes de los gobiernos locales, y si el gobierno tiene un paquete de medidas para fortalecer la política migratoria, los alcaldes como jefes de los gobiernos locales tienen una participación importante en el cumplimiento de hecho, está esas dentro medidas. de los puntos. Y que ya Dentro de los puntos, está dentro de los 15 puntos, claro, está el tema de la coordinación con los gobiernos locales. O sea, Claro. que es probable que por ahí que arranque, pero estamos especulando. Y si Señor, solo pero- el PRM cuando viene a ver... Abel Martínez No, tenía no, razón, señores. Bueno, pero es que uno tiene Hay derecho muchos temas. a intuir, uno tiene derecho a intuir. Si el presidente de la República está embarcado ahora en el tema haitiano y hay 15 medidas que ya, algunas de ellas ya comenzaron a ser aplicadas, por ejemplo, como el control de las parturientas, el tema del control de asistencia en los hospitales, y ya fueron apresadas ayer varias parturientas. Después de haber dado a luz en los hospitales, se la llevaron al centro vacacional de Jaina, donde lo llevan para, que es el centro de retención. Ahí llevaron a la frontera. ¿Fue a la Sí. frontera o fue a Jaina con un autobús súper lujoso? A Jaina, Al centro a de Jaina. Entonces, porque el Estado también está siendo lo suficientemente cuidadoso con el tema de preservar la dignidad y los derechos humanos de los detenidos en esas jornadas migratorias. Sobre todo, hay que entender que una mujer en labor de parto, que una mujer recién parida, es una mujer que está muy frágil, que está en una situación muy frágil. Entonces hay que tener un cuidado muy especial con ella y también con la criatura. Aquí Mire. siempre se han respetado los derechos fundamentales y sobre todo los haitianos, señores. Lo que pasa es que esto es una locura lo que está pasando en República Dominicana, y estas medidas debieron tomarse desde antes. Desde la llegada del presidente Luis Abinader, debió tomar esas 15 medidas que se anunciaron hace poco. Tú sabes, pero tú sabes por qué la está tomando. ¿Tú Ajá. sabes por qué yo siempre he insistido que la movilización es el motor vital para que los gobiernos actúen? Porque le duele electoralmente. Claro. Porque le baja la popularidad. Porque le está creando un problema en su imagen política. Y los gobiernos solo mueven las cosas que le generan una situación de popularidad. Por eso que la marcha y los movimientos alrededor de este tema no le pueden bajar ni un chingo. Ahora te voy a decir una cosa, ¿dónde que está el problema? El problema no está en la repatriación, el problema está en las negociaciones que se hacen en la frontera. Cómo se están afectando ciertos intereses de cantidades de empresarios que están negociando, de cantidades de militares que están ahí, y que ese es el día a día, la cantidad de dinero que entra a través de la frontera. O sea, yo creo que más que el tema de repatriación, el cáncer está ahí en la frontera. Y la Bueno, mafia. ahí está, ahí está. La combinación, Es una acción tiene combinada. que combinarse obligado. Hay que eliminar la mafia. ¿Pero qué haces tú con existente en la frontera. repatriar? Sí, pero ¿Pero hay qué que tú haces hacerlo, con hay que repatriar? hacerlo. Con Dios. Cuando yo inmediatamente retorno. Ana Daisy, Sí. a Dios rogando, Con y el con el vaso dando. Así Usted comienza a deportar, y en la medida que puede cerrar, ponerle soldadura a algunos puntos, a algunos escapes, a pues los tú tienes- boquetes. tú tienes que darle para No, allá. y si tú hasta que sacaste resuelvas. 10 y entraron 5, hay 5 menos. 5 como menos, quiera. O sea, claro. pero en esa reunión del presidente hoy también, especulando yo, no el equipo, yo especulando, también hay otros temas interesantísimos que involucran a las alcaldías y que también tienen que ver con el tema de la popularidad del gobierno y del presidente, y es lo que ha estado pasando con el alcalde, con el regidor de aquí del Distrito Nacional. De una u otra forma también, desde el gobierno central, desde la presidencia de la República, el presidente, el PRM como tal, debe hablar de ese tema. Porque no es un caso, son varios casos los que se han conocido ya en el país y que vinculan a legisladores, a alcaldes y ahora regidores en temas vinculados al narcotráfico. Entonces, también este podría ser un tema a debatir dentro de esa reunión con los alcaldes, si son los alcaldes del PRM. ¿A qué hora es esa reunión? A las 11 de la mañana en la Liga Municipal Dominicana, que creo que es ¿Quién uno de los dirige temas. la Liga Municipal Dominicana? Víctor de Asa. ¿De Pero- qué equipo político es Víctor de Asa? De David Collado. Entonces, los temas que se van a tratar ahí no tienen que ver con soberanía nacional ni soberanía Gracias. alimenticia. Ahí se va a tratar temas políticos Gracias. para de cara a corto y a largo plazo. Y ustedes saben A lo que las está 11 pasando. también, compañeros. Bien. A propósito de He esta dicho. tragedia, Caso cerrado. a tragedia de, a propósito de la... Y ahí se le va a preguntar, De ¿usted la- se va a quedar apoyando a David Collado o lo necesito para otro proyecto? Sí, Su Majestad.
lo que usted Sí, ordena. señor. Ya tú estás especulando. No, pero para ponerle- Ya gente independiente. No. lo que está- Pero también te estaba especulando. Esa Yo sé pregunta por no dónde las va. hacen abiertamente en una reunión con los alcaldes. El Esa independiente va por es otro una lado. pregunta de alta política, Monclús. Esa es una pregunta de alta política. Está en sorna, Monclús está en sorna. Un Mire, poquito de histrionismo, a las ya, 11 entonces. también, a propósito de esta situación de la tragedia del jet set, hay una convocatoria de prensa. Atención a nuestros compañeros del Departamento de Prensa de Multimedia Su Mundo. Convocatoria, conferencia de prensa, hoy miércoles 23, Casa del Pueblo, Johnny Ventura, Benito Monción, 263 Gasco, a las 11 de la mañana, a través de una comisión de ingenieros y arquitectos Ay, mi madre. para tratar la supervisión de obras de infraestructura. La Fuerza del Pueblo está convocando a la prensa dominicana para dar detalles junto a su equipo de ingenieros y arquitectos sobre la supervisión de obras en el país a propósito de esta situación del JETSE y de los diferentes proyectos legislativos para llenar lo que dijo el presidente en la semanal, que la legislación nuestra tiene vacíos en cuanto a la supervisión adecuada de espacios públicos y privados donde se junten masivamente, que es la principal preocupación, porque el Estado no está en condición de revisar cada casa ni cada edificio. Claro. O sea, El no- tema es que a excepción de Omar Fernández, que es el único que hemos visto que ha llevado propuestas puntuales en diferentes sentidos, la oposición se ha sentado nada más en denunciar cosas en los medios de comunicación, pero no acciona. El único que he visto que ha llevado algunas propuestas al Congreso Nacional y que ha buscado el apoyo y demás ha sido Bueno, Omar y ayer- Fernández. y- Pero miembro de la fuerza, Omar. Hablamos y nada. Pero y también La cosa que tú no en la te invitaron Cámara, ayer. Ah, bueno, también en la Sí, que Cámara del de PRD. Diputados, Charlie Mariotti Jr. ha estado introduciendo iniciativas de ley muy importantes. Miren también. Pero a sobre las- eso. Sí, también a Sobre las ese 11 tema. No, hombre, se y montan sobre en el diversos momento. temas. No, eso es populismo. Claro. También a las 11 de la mañana, el presidente del Senado de la República va a tomar el juramento al nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, eso hay que decirlo. Yeah. Ese es el punto de partida para que ellos ya tomen posesión de sus cargos al frente del organismo superior de fiscalización externa del Estado. Las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas son las únicas auditorías vinculantes con el sistema de persecución del delito y del crimen en la República Dominicana, no las de la Contraloría General de la República, que son auditorías internas, control de interno. seguimiento, de control interno, de seguimiento de cómo es invertido el recurso del Estado. De Y si lo compra y están invirtiendo de contrataciones manera para correcta. vigilar los procedimientos. Claro. Pero ahora también. Previo, control previo. ENMA tendrá que hacer una auditoría interna para ver qué está recibiendo, ¿verdad? No, claro que lo tiene que hacer. Miren, Desde que llegue. miren, la Cámara de Cuentas en la gestión de Raúl Reyes Vázquez como presidente, de Máximo Castillo Salas, de Catusca Bovea, de Brenes, de Mayra Cochón Trujillo, que está ahora en el lindo hotel con Guido Gómez Mazara, que es una extraordinaria abogada. Esa Cámara de Cuentas, ese pleno, decidió poner oficinas regionales de la Cámara de Cuentas para facilitar la realización de auditorías. Puso 3 regionales, una en La Romana, una para el sur en Asua y otra la puso José Tomás, en la José región Tomás, norte. yo quiero saber, dime un funcionario que haya caído preso por una auditoría de la Cámara de Cuentas. A ver si alguien se acuerda. No, vamos a ir a una pausa. Porque ¿para qué carajo? No hay ¿Para qué carajo tenemos una Cámara de Cuentas? Porque yo no te estoy diciendo que cada funcionario es corrupto, ni que cada instancia comete delitos administrativos. No. Pero conociéndonos como nos conocemos, el Estado Dominicano está lleno de gente con lo que va a No, lucrarse. y tenemos funcionarios en la cárcel por otro... ¿verdad? Pero no porque la Cámara de Cuentas ha hecho haya una auditoría acordado, y no, presentado... nada. Yo me imagino Los que se casos va- que está conociendo, óigame, para el caso Antipulpo hay una auditoría. Las 4 auditorías que realizó la Cámara de Cuentas la ha utilizado el Ministerio Público para sustentar la querella y su acusación en 4 de los más importantes Esta casos. Cámara de Cuentas que terminó ahora, Esta Cámara de sería Cuentas lo fueron las
las únicas 4 auditorías que realizó. Y hay que ver. Las únicas 4 auditorías tenía pautado hacer 81. Pero que aquí se violentó, y si que venga un jurista y me lo aclare, se tiró en modo allanamiento Jenny Berenice, Wilson Camacho, no sé si la acompañó, pero la Procuraduría en... Camacho fue que se tiró, realmente fue Camacho el que llevó creo que Jenny Berenice fue esa también. investigación. Y no sé si la Procuradora Miriam Germán llegó. A la Cámara de Cuentas. No fue. E intervinieron, yo no sé si eso lo contempla la norma jurídica, porque una cosa es que usted le solicite como procurador o procuradora del Ministerio Público de la Persecución de la Corrupción y le solicite a tal instancia tal o cual documento respecto de tal o cual funcionario o administración pública. Que yo no sé si la ley le permite lo que ellos hicieron, que fue ocupar la institución. A un órgano extrapoder. Un órgano extrapoder. Entonces, José Tomás dice que de esa auditoría que se le pidieron, son de los parte de la argumentación frente al juicio. Ay, Dios. Qué miedo tengo, si eso es lo que tenemos a mano para Pero eso. mira, Bueno. yo quisiera, yo los observo a ustedes y de verdad que en mi condición cristocéntrica es un privilegio estar aquí. Creo que ya tengo un mes. Mañana voy a tener un mes compartiendo con ustedes. No llegue el cheque. Tú Mañana no cobra. Perdón. Hablaron de dinero. Perdón, sorry. Miren, por interesante el debate que ustedes han hablado. Miren, durante la intervención norteamericana del 1916 al 24, se crearon pocas instituciones. Una de ellas es Cámara de Cuentas. Oigan bien, la Cámara de Cuentas era un organismo hasta, si se quiere, de muy bajo perfil, hasta los últimos 25, 30 años. Antes de llegar al Partido de la Liberación Dominicana. No tiene 30 años. ¿Ustedes nos recuerdan la sede antes del Huacalito? ¿Dónde estaba la sede? Yo sí sé. No, porque tú pasabas para Teleantillas. Tú te John trabajabas F. ahí Kennedy, también. en la John F. Kennedy, ¿verdad? Entre Churchill y Lincoln. ¿Y después dónde decía pasó? Cámara de Cuentas, No, pero el lugar edificio no importa. Compostela. ¿Y a dónde pasó después? No, yo eso no lo recuerdo. A un espacio pequeño en el edificio que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, una administración local en la Avenida México, esquina Jacinto de la Concha. Pero Varios vamos a ver. cubículos. Pero ¿Cuál oiga es la el punto? importancia, ¿Cuál es el la punto? poca importancia que se le daba a Cámara de Cuentas, que tiene una definición. Si ustedes se van más lejos, y voy a ser breve, ¿cuáles fueron las 3 instituciones que creó el proceso de colonización? La administración local, los ayuntamientos, la justicia y la Junta Electoral. Y la Junta Gubernativa. 4 en total. Y trajeron su religión, la católica. Entonces, oigan bien, hasta la llegada del PLD, Cámara de Cuentas estaba muy bajo perfil. Perfecto, ha ido creciendo con una función fundamental: hacer los arqueos del manejo de los fondos públicos y si encuentra debilidades o actos de someter a la justicia. Oigan bien, que yo recuerde como reportero, como analista, son muy pocos los casos que han sido judicializados por una investigación forense, ¿verdad?, de Cámara de Cuentas. Todos esos casos que ustedes mencionan son iniciativas ¿Qué no se puede del señalar? Ministerio Pero, Público. Lice, Ah, lo que te digo, el Pero ministerio. ¿Ustedes me están entendiendo? Liceló tuvo la irresponsabilidad, una buena dama de este país, Liceló Marte de Barrio. Que Dios la tenga en la gloria. Dijo una irresponsabilidad. Van a entrar en un debate de eso de la gloria No, y de está lo que bien. ya no hizo como Termina que funcionaria Liceló, pública. no. No, que Liceló dijo que con los niveles de corrupción que hubo aquí, que hay en este país, se le podía hacer una segunda planta al país entero. Ya tú sabes. Entonces, si eso es ella que manejaba toda la información, ¿por qué no sometió casos frente a la justicia? Es que no hay precedente, no hay Roberto, precedente en la mira, historia. Entonces, para pasar a esta nueva, que es donde... Profesor, déjeme Que ya- terminar. que Da ya- pena que un país yo le preguntaba, le decía a Fidelio Despradel esta semana en el vespertino mío, da pena lo que ocurrió hace 60 años. O sea, la institucionalidad de aquí es lenta. ¿Por qué yo traje el dato de Cámara de Cuentas de aquella primera intervención norteamericana? ¿De qué ha valido? Si aquí es por una denuncia periodística, aquí es por un show político. Cuando usted se da cuenta, el pobre, el infeliz, por favor, de Salvador Jorge Blanco, es un niño de teta
a lo que ha ocurrido después de que se sobrevaluaron las piñas en la fuerza, en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y fue un juicio político. Todo ha sido un show político. Pero quiero decirte un República dato con Dominicana. relación a la Cámara de Cuentas y la historia que tú hacías. Mira, realmente donde la Cámara de Cuentas comenzó a cobrar notoriedad y se le dio importancia fue en el gobierno de Hipólito Mejía, porque en el 2001, cuando comenzó esa gestión que encabezó como presidente Raúl Reyes Vázquez, que fue un extraordinario abogado, diligenció que a la Cámara de Cuentas le cedieran el edificio que conocemos como el Huacalito. Y ahí fue que comenzó un proceso de adecuación del Huacalito para trasladarlo. Que nada ha servido, porque las infraestructuras no sirven para nada, son las personas. Sí, pero por lo menos... Entonces, no ha servido para nada, lo podemos poner en un edificio de mármol y dorado. Y si las personas que van ahí no sirven nada. Mire, no informa, para actualizar una noticia que a lo mejor tengamos imágenes más adelante, que acaba de ocurrir un terremoto de 6,2 en Turquía. 6,2 en Turquía. Vamos a ver más adelante si hay actualización de imágenes, porque por ahí hubo situaciones recientemente de movimiento telúrico y demás. Entonces, yo creo, ahí tenemos imagen en pantalla, justo ahora, compañeros. Nuestro equipo de producción, eficiente equipo de producción, actualizando estas imágenes. En Turquía, 6.2. Más adelante daremos informaciones sobre si hay afectaciones mayores. Bueno, ahí vemos un remesón. Sí. Se dice fácil, 6.2. Turquía, entrada de Europa hacia Asia. Euroasia, ahí comienza Euroasia. Ahí está el estrecho de Bosforo que generó tanto batallas y comenzó la edad moderna, se dice también, con el desplome de Constantinopla. Así es. Miren, tú hablabas de lo de la Cámara de Cuentas, y antes que se me pase, tú sabes que uno de los principales problemas que ha tenido históricamente la Cámara de Cuentas es el hecho de que casi siempre todas las personas que integran este pleno, ¿verdad?, comienzan desacreditándola, quienes mismos las eligen. Porque ahora, por ejemplo, tenemos un Congreso Nacional que recién anunció quiénes serán los nuevos miembros y ya tenemos una oposición desacreditando a quienes van a pertenecer a la Cámara de Cuentas. Bueno. Entonces, ¿cómo es? Ayer hablaba yo con el senador. Una locura. Anoche hablaba yo con el senador Guillermo Lama, que es el senador de Bauruco, que preside la comisión de la Cámara de Cuentas, y hablábamos finalmente sobre el procedimiento que se llevó a cabo, tal y tal. Digo, ojalá la profesora Emma Polanco, que ahí es donde es que queremos, ¿verdad?, resumir este tema, y hay una portada ahí donde están los integrantes encabezados por Emma Polanco. Mi profesora en la universidad, conozco muy bien por muchos años a esta mujer correcta, seria, eficiente, fue una buena rectora, hizo historia ser la primera rectora, y esperamos. ¿Qué le decía yo al senador Guillermo Lama? Que quizás lo tengamos por aquí más adelante en este programa. Decía, bueno, dice, me contó su historia, porque él es senador Nobel, un Nobel senador, su primera gestión como senador, y joven además, primera experiencia legislativa, pues no fue diputado, básicamente el sector privado en su provincia, donde son empresarios. No, pero estuvo con Lama en el Sistema Nacional de Salud. No, y reivindicó a su padre, que su padre quiso ser senador también. También, sí. Mario Lama. Su tío. Mario Pero Lama, no Carlos. Sí. ¿Qué le decía yo? Miren, me decía, bueno, Graimer, yo creo que hemos salido airosos de mi primera experiencia. No ha sido fácil, me decía el senador anoche. Y creo que salimos airosos. Digo, yo creo que salieron airosos. Prepárense, porque el problema es que cuando esa Cámara de Cuentas la eligen y luego hacen una tollada, le dije otra palabra, pero aquí yo digo tollada. Sí, claro. No solo se fuñen ellos, se fuñen ustedes, que fue lo que les seleccionaron. Y entonces todo ese contubernio ahí para buscar a quién le corresponde cada uno. Y las cuotas están ahí, para que lo sepan. No, la Fuerza del Pueblo dice que no. Hubo una oposición por parte de la Fuerza del Pueblo. Hablando del gobierno. Del partido de gobierno. Porque la Fuerza del Pueblo la dejaron fuera. Ya ha cuestionado incluso dos de quienes fueron electos. En este caso, Pacheco a Griselda Gómez Santana y también a Tamares Florentino. Ellos dicen, en el caso de Griselda,
que estaba en el gobierno y que por estar en el gobierno recientemente no debió ser tomada en cuenta. De hecho, ella ocupó la Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria de la Dirección de Presupuesto. Y en el caso de Tamares Florentino, él fue encargado de auditorías especiales de la Contraloría General General de la en el gobierno. Y Franklin Porque si usted es Franco. miembro de la Y Cámara de Franco, Cuentas, no tiene coordinador. calidad para auditar donde usted estaba hace el Eso otro es, día. Claro. coordinador La jurídico tiene, de la Graima. Unidad de ¿Quién es Derechos. el jefe de la Cámara de Cuentas? ¿A quién le debe rendir cada cierto tiempo un informe de Cámara de Cuentas? ¿A quién? Al Senado. Al Senado de la El República. Senado es el jefe de la Cámara de Es un Cuentas. órgano, Claro, es un debe órgano ser así. extrapoder. Entonces tiene independencia, pero cuando se designan compañeritos de los partidos políticos, de la Tú partidocracia, dices que podrían ser juez y parte, entonces. a ellos se le olvida que él es el jefe. Dicen, Por ejemplo, el que impuso a Pacheco ahí, ¿Cuál fue el que impuso? A Francisco el vicepresidente. al que impuso a Pacheco, si Tamares. Pacheco tiene vínculos especiales con algún ministro o forma parte de una estructura, de una mancuerna política, ¿ese tiene calidad para ir a auditar a una institución? Tamares No. Florentino. ¿La tiene? No la tiene. No, ese se arregla el saco. Miren cómo se arregla el saco. Mira, dile a ese juez de la Cámara de Cuentas que venga acá. Dígame, Dígame, señor, jefe. ¿qué pasó? Que iba con los folders. Dígame. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que ustedes están Entonces, ¿qué esperamos nosotros, José? Claro que Mire, ustedes mire, están señores, yo pienso, José, yo toma, pienso- para yo cerrar esta idea y tú entres. ¿Qué esperamos nosotros? Y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad. Que termine de una vez y por todas el desastre a lo interno de las cámaras de cuentas que nos han antecedido hasta el día de hoy. Que con que sean decentes nos sentimos conformes. Que con que presenten algo a la sociedad nos sentiríamos más que satisfechos. Yo espero a mi querida profesora Emma Polanco. A los demás no los conozco. Pero según tuve algunas informaciones, hay algunos ahí que sí están comprometidos con que Emma salga muy bien. Si Emma sale bien, el país sale bien. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros esperamos de ella. Y yo creo que ella no, No lo va a se puede defraudar. equivocar Emma Polanco, No. que está a un tiro de piedra del retiro de su vida pública. José Miren, Tomás. yo lo que pienso es que en toda esta varaunda en la que ha vivido la Cámara de Cuentas, que ha vivido de escándalos en escándalos y de descrédito en descrédito, ha llegado un momento en el que la Cámara de Cuentas tiene una degradación total en su imagen reputacional como nunca. Pero ¿quiénes son los responsables de eso, de que siga aconteciendo eso? Es el liderazgo político en el Congreso de la República Dominicana. ¿Quiénes escogieron a la Cámara de Cuentas actual, a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas? Los senadores. ¿No sabían los senadores que Tomasina Tolentino de Mackenzie era la segunda al mando en el Ministerio de Hacienda? Y que el ministro Por lo de mismo. Hacienda iba a ser objeto de una investigación y estaba siendo investigado ya por un tema de corrupción. Entonces, ¿cómo designa el Senado de la República a esa señora como miembro Por de la eso Cámara de mismo. Cuentas? ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Y qué pasó? Estuvieron al borde de un juicio político y los legisladores, actuando con una soberana irresponsabilidad, no lograron los votos suficientes en la Cámara de Diputados para recomendarle al Senado de la República que le hiciera un juicio político a esos miembros de la Cámara de Cuentas que debieron hacérselo. Pero recuerden que la Cámara de Cuentas que presidió, el pleno que presidió Andrés Terrero, también fue sometido a un juicio político y muchos se fueron saliendo y renunciando, pero ya cuando estaban inmersos en el proceso de juicio político en el Senado de la República, presidido por Reinaldo Pared Pérez, el extinto Reinaldo Pared Pérez. Entonces aquí lo que hay que hacer es establecer un régimen de consecuencias, que aquel que faltó a las normativas que rigen el cargo y la función que ejerce, que sea sometido a las sanciones que establece el mismo estatuto normativo que rige esa institución. Y eso es lo que ha pasado, que no hay régimen de consecuencias. El actual pleno de la Cámara de Cuentas debió haber sido sometido a un juicio político y sometido a un juicio penal por prevaricación y coalición de funcionarios que lo hicieron. En la Cámara de Cuentas, ¿ustedes saben qué pasaba? El presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Andrés Ramírez Sánchez, convocaba una sesión, terminaba esa sesión y 3 de los miembros de la Cámara de Cuentas se ponían de acuerdo para convocar una sesión sin tener calidad para hacerlo. Eso hay que ponerle un alto ya.
Ya la nueva ley de la Cámara de Cuentas, la ley número 18-25, establece, por ejemplo, funciones especiales para el presidente de la Cámara de Cuentas, que no lo había antes. Está actualizado en es ese importante tema. esa modificación. Ya no es un colegiado. Sí, es un órgano colegiado, son 5 miembros. Pero no se le hizo una variación. Sí. El presidente tiene funciones Claro, especiales. exacto, El que antes presidente, no la tenía. sí, que antes no la tenía, por eso el desorden, porque eran miembros iguales todos, entonces cada miembro se atrincheraba, entonces tú buscabas dos más y le doblaban el pulso al presidente. Ahora hay un presidente que es quien pero preside. Por eso fue que Chu Vázquez, cuando lo designaron como cónsul de los Estados Unidos, ahí con sede de la ciudad de New York, entonces no hizo la rendición de cuentas, o sea, se fue y después, después de haberse tomado su tiempo, entonces fue que vino a la República Dominicana, porque no hay régimen de consecuencia, porque lo que hay, y siempre ha habido ahí, ha sido un desorden en el país. Entonces yo creo que la trayectoria que tiene Emma Polanco no le permite, la preservación de los valores que tiene Emma Polanco no le permite caer en ese tipo de debilidades. Yo creo que ella tiene que marcar un precedente como representante de la Cámara de Cuentas. Yo creo lo mismo y tenemos toda la confianza. Señores, se han producido declaraciones del CEO del Jet Set y del grupo RCC Media con la colega Edith Feble, mi amiga Edith Feble. Y bueno, de aquí van a salir muchos titulares en el día de hoy porque es el epicentro informativo de nuestro país en estos días. Y el equipo de producción nos ha seleccionado un corte. Vamos a ver qué ha dicho, parte de lo que ha dicho hoy Antonio Espaillá, que se inician los procesos de demandas judiciales a los más altos niveles. Ya van 4. Vi lo de los Narri. De 300 millones. La de los Narri. Pide prisión Porque preventiva. Lo de los Narri, piden 300 millones, inician con una demanda de 300 millones porque murió ahí la hija de Antonio Narri, gran empresario dominicano, y más las denuncias, querellas que ha puesto también Félix Portes representando a un par de familias. Pero vamos a ver qué no tiene producción con relación a lo que diga hoy, a lo que ha dicho hoy Antonio Espaillá. Y vamos a comenzar por este punto. Hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían, porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Se consideraba la necesidad de cambiar el plafón como algo, digamos, consustancial al tema del aire? ¿No se pensó que podía ser algo más? ¿No se a una filtración más seria? Nunca pensamos eso. Siempre, en cuanto a filtraciones, nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado. Entonces entendíamos siempre que era un tema de aire. ¿La gente que cambiaba los plafones era la misma? Los empleados, porque un plafón, tú buscas una escalera y lo pone y lo cambia. Eso no lleva, son plafones como si fueran de oficina.
para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. Lo hacía cualquier empleado, una escalera y cambiaba un plafón. Algo vamos a tener que cambiar en el país para que no nos pase de nuevo. 3 cosas que usted piensa que podríamos hacer a partir de este momento. Hay muchas cosas que yo entiendo que a partir de este momento van a cambiar. Yo entiendo que juntos debemos ver todo esto y juntos ver qué cosas tenemos que cambiar. Dando reversa, y como este negocio ha sido objeto de mucho escrutinio público, alguien encuentra un comentario hace 7 años que decían o insinuaban, hay problemas con este techo, que veía alguna filtración. ¿Es posible ustedes en esta etapa recuerdan, si usted mismo recuerda si vio un mensaje como este y si tuvo alguna duda? Nunca vi un mensaje. Pero ya usted dice que los plafones siempre tuvieron. Siempre, 30 años están ahí. Para mí es muy difícil. Yo mismo no podía ver el techo. Lo que veíamos siempre eran los plafones. ¿Nadie nunca examinó el techo? No. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. ¿Cómo usted compra ese edificio? ¿Cuál es la historia de ese edificio? El edificio era el cine El Portal y nosotros se lo compramos a los propietarios de ese local. El Jet Set estaba ubicado al lado de la Coca-Cola. Tenía 21 años ahí. Y la gente, los propietarios del terreno eran los dueños de la Coca-Cola. Y ellos ahí nos dijeron que iban a necesitar el terreno. Entonces nosotros dijimos que no había ningún problema, que nos dieran 3 años para mudarnos. Y en ese tiempo ubicamos el cine. Nosotros queríamos estar en el área, porque era un negocio de esa área y entendíamos que lo mejor era como mantenernos en el área para seguir teniendo la misma clientela y que no le fuera difícil a la gente como reubicarse. Estamos hablando del principio de los años 90. Y entonces usted compra... El edificio lo compra la compañía. La compañía compra el edificio. Y entonces ahí duramos un tiempo y luego entramos a trabajar, a remodelar. Para ustedes entrar y hacer la discoteca ya dentro, como era previamente un cine, ¿hubo algún cambio en la estructura? En la estructura no hubo ningún cambio. Lo único que hicimos fue que usted sabe que los cines de esa época eran cines grandes y era como teatro, que era como bajando. Entonces lo único que hicimos fue nivelar el piso para que tuviera, porque era hondo, un poquito hondo, para bajar hacia la pantalla. Pero no hubo ningún cambio estructural, digamos, Ninguno. del peso, del techo. No, ninguno. Ningún cambio. No. Cuando usted dice la compañía, usted es el propietario del Jet Set. Yo soy gerente. Gerente. De la compañía del Jet Set. ¿Y quiénes forman la compañía? Mi madre y yo. Ah, ustedes dos. Sí. Entonces usted es el gerente desde esa época. Sí, desde que establecimos la compañía. Uno de los aspectos que se ha referido es el peso sobre la estructura. Y desde el aire hay una imagen que muchos han vuelto hacia atrás, donde se ven algunas estructuras. ¿Qué tanto peso ubicaron en la parte superior sobre el techo? Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso, porque nunca tuve la información de cantidad de peso. Nosotros contratábamos gentes expertas en las diferentes áreas que lo trabajaban. Nosotros contratamos compañías de aire acondicionado que nos montaron unos aires acondicionados. Lo que sí puedo decirle que desde el año 1994, cuando fue que entramos a ese local, nosotros teníamos 6 unidades de aire y hasta la fecha es lo que teníamos, 6 unidades de aire. Esa decisión fue una decisión de la compañía que puso el aire, dice usted, de ubicar allí los... La recomendación fue de ellos, la cantidad de toneladas que deberíamos tener y cómo ubicarlos. ¿No sabe qué peso tenían las unidades que estaban? No,
nunca cuando uno compra un aire pregunta cuánto pesa. Del Yesé, la tragedia más grande, récord mundial, en un solo espacio, morirse más de 130 personas en un solo día. Eso es una cosa que hay que tener mucho valor, talante, postura, humanismo, todo lo que sea que hay que ponerlo del lado de las víctimas. A Antonio Espaillat no le queda de otra que ponerse del lado de las víctimas. Antonio y la familia Espaillat en su conjunto, pero él como cabeza de grupo no tiene otra manera de hacerlo. Ponerse del lado de los muertos, de los heridos y enfrentar en el aspecto jurídico de una manera decente. Porque si se pone a pelear mucho también, entonces es un problema. Mira, yo creo que Antonio no está siendo bien asesorado. Y lo digo por esta entrevista. Si ustedes escuchan las palabras cuando Edith Feble le pregunta que si él tenía conocimiento de que se estaba cayendo alguna arenilla del techo del jet set, él decía que no. Él decía que lo que estaba colocado eran unos plafones. Pero primero decía que era el yeso y después hablaba de los plafones. Entonces, como hay una contradicción en estas declaraciones que da don Antonio. Yo creo que él tiene que ser un poquito más cuidadoso en esta parte y sobre todo con un caso tan delicado donde unas 232 personas, señores, perdieron la vida y unas 180 personas resultaron lesionadas, de las cuales todavía hay alrededor de 15 personas que permanecen en centros hospitalarios. Hemos visto muchas declaraciones que han estado dando también algunos moradores del sector donde decían que en muchísimas ocasiones se habían opuesto también con el tema de los decibeles. Hablaban también de las grúas que estaban colocando los aires acondicionados, esa de muchísimas toneladas. Ahí donde él dice que él no tiene conocimiento, por ejemplo, en cuanto a lo que pesaba, sí, eso yo puedo realmente estar completamente de acuerdo, porque tú no estás diciendo, mira, ¿cuánto pesa tal cosa? No, sino que tú buscas los ingenieros que saben, ¿verdad? Especialistas en y el para eso área. no se busca el estructuralista, tú buscas un especialista en aire acondicionado. Claro. Pero el jefe del negocio, yo sí pienso que debe de tener conocimiento, Graimer, de qué tan comprometida está la estructura que sustenta su negocio. Uno, cuando él dice, por ejemplo, que cuando compraron el cine El Portal, la única modificación que le hicieron fue nivelar el peso, porque saben que el piso, porque los pisos de los cines son como una pendiente, entonces había que nivelar el piso para que fuera cómodo para una discoteca, pero no habló de que le pusieron nuevas columnas, y los estructuralistas saben que los cines son grandes espacios y que para facilitar la visibilidad y que no afecte la pantalla, no le ponen grandes columnas. Entonces, si tú vas a tener una discoteca, tú tienes que hacer una transformación de esa estructura física, ponerle buenas columnas para que soporte. Además, cuando él dice, por ejemplo, que se estaba cayendo parte del yeso, era porque había una filtración, aunque fuera provocada por la descongelación de los compresores del aire. Correcto. Entonces estaba cayendo el yeso que estaba dentro de la discoteca porque había una filtración. Habló también de plafón. El plafón es una cosa que se puede caer por un movimiento, pero el yeso se cae, se desprende porque hay algo que lo empuja, que es la presión. Entonces alguna filtración había en el techo. Otra cosa, que él no sabía cuánto pesaban los equipos que estaban ahí, debía saberlo, porque ese era su negocio, es su propiedad. En mi humilde opinión, como periodista que tiene 34 años de ejercicio, pienso que esta fue la entrevista que él nunca debió haber dado. Mira, en este momento Félix Porte como abogado debe tener ya esa entrevista en mano, porque eso le va a servir a él muchas de las cosas que dijo Espaillat como evidencia. Porque él acaba de admitir que ciertamente habían filtraciones dentro del JECSE, lo acaba de admitir. Admitió además que no se hizo ninguna modificación, tal como tú señalabas, José Tomás. Y recuerden que ese edificio también sufrió daño con un incendio que tuvo. Entonces, si nada de eso se corrigió, también hay evidencia de que hubo negligencia por parte de ellos para que se diera lo que se dio ahora. Entonces, esa es una herramienta que hoy día los abogados la van a utilizar. Hay momentos donde el silencio ayuda. En este caso,
desde mi punto de vista y como periodista, esa entrevista lo va a joder. Yo quisiera que me permitieran mis compañeros de acá, bueno, el lenguaje no verbal comunica entre 95 y 98%. El no verbal, yo he hablado muy poco con don Antonio Espaillat o Antonio Espaillat, ese tono de voz te dice mucho, cómo responde, no hay esa certeza de ese genio, como se le cataloga, exitoso, joven emprendedor que llevó pues a niveles muy interesantes, no solo el YC, sino cuando hizo la incursión a un radiodifusor. Y otras empresas en el ámbito que tiene que ver con la hotelería, los restaurantes, todo esto, ¿no? Entonces es una entrevista para analizar de si debió concederla en este momento. Y como dice Maxi, ahí hay evidencias importantes para armar toda pues una batería de defensa para los demandantes. Y yo quisiera que me permitieran anunciar mañana el Parlamento Centroamericano, que va a sesionar en República Dominicana. Ahí comienzan a llegar las delegaciones de los 5 países, porque República Dominicana es el número 6, vienen pues parlamentarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá a sesionar aquí. Y además del tema migratorio, que nos ocupará un gran tiempo, mañana 9 en punto estaremos pues haciendo un tributo a las personas fallecidas en el YC, encabezando esta actividad, ¿verdad?, solemne del Parlamento Centroamericano, en lo que queda las ruinas, los escombros del antiguo YC. 9 de la mañana, jueves 24, porque esta tragedia no ha dejado indiferente a ningún organismo, a ningún país. Oigan bien, así que reitero, 9 de la mañana, el Pleno, Junta Directiva, encabezado por el presidente del Parlamento Centroamericano, el salvadoreño, pues Carlos Hernández, don Carlos Hernández, estaremos allá ofrendando, pues tributando y pues elevando plegaria por el fallecimiento de más de 232 personas que perdieron la vida trágicamente en esta tragedia del YC. Muy buenas, muy buen acto, muy buen gesto de solidaridad con nuestro país, que bueno, tendremos este caso por siempre sobre nuestras memorias. Miren, el presidente Abinader va al Vaticano. Va al Vaticano acompañado de la primera dama a propósito de los funerales del funeral del Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Sí. Y que se están llevando a cabo toda ¿cómo se llama? El protocolo. Y se anuncia que será un masivo funeral. 26 de abril en la Plaza de San Pedro, precisamente ahí estarán colocados los restos del Papa Francisco, y es donde participarán delegaciones de diferentes países. Ya se aperturó, ya se dio a conocer que ahí es donde van los representantes de los diferentes países acreditados a la Santa Sede, y entre ellos, por supuesto, ya como lo anunciaba Gainer, estará participando el presidente de la República nuestro junto a la primera dama. Desde ahora se le ha informado a todas las delegaciones que simplemente o solamente 5 personas por países podrán participar de este evento, así que traten de no llegar con 12 ministros, porque simplemente 5 personas podrán representar la nación acreditada en el país en la Plaza de San Pedro ese próximo 26 de abril, y ya el presidente anunció que estará allí presente. Y obviamente nuestro embajador allá en la Santa Sede, Víctor Suárez, claro, es diputado por Santiago, obviamente deberá acompañar al presidente de la República, porque eso es de rigor protocolario. Vamos a ver quién más estará acompañando al presidente, porque tenemos más. Si son 6, faltan 2 más. No, el canciller debe ir. Bueno, ahí está el canciller. No, pero y el presidente de la conferencia del episcopado. Claro, también o el arzobispo de Santo Domingo, que la mayor. Por su cuenta, pero como iglesia, es otra delegación oficial. La delegación es oficial. Sí. Que le han pedido que no sean más de 5. Y han tomado
tomado también Claro, previsiones ¿quién con el aguanta un tema, presidente señores, han incrementado la disponibilidad, por ejemplo, de las vías ferroviarias en Roma para dar abasto, para llenar la demanda, la creciente demanda. Perdón, de ¿ustedes personas saben que cuándo van a se va el participar. presidente? ¿Cuándo se va la delegación? Sí, en el día de ayer se ¿Cuál es la anunció el información? presidente. El viernes. Déjame, si Creo sale que el será viernes, así, retorna el el viernes. domingo. ¿El viernes a qué hora? Déjame ver, que ayer vi que lo estaban anunciando desde... El 26 es que entierran al Papa. Sí, El día sábado. 26. Sí, es sábado. él sale el viernes y Sábado. retorna al país el domingo, según las informaciones que se dieron a Se va el conocer. viernes porque es un vuelo muy largo. Ajá. Claro. Déjame ver si- El sepelio es, ahí está Homero Figueroa. Ok. Ahí dice Homero se Figueroa, va el el presidente viernes, Luis sí. Abinader y la primera dama Raquel Albaje viajarán este viernes a Roma para asistir a la misa del funeral de su santidad el Papa Francisco, que será celebrada el sábado día 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro. Regresarán al país, a la República Dominicana, el domingo 27. Suponemos que en un avión privado. Sí, bueno. Sí, es un viaje. 9 horas, Es 9 un horas, viaje 9 demasiado horas. largo para irse Sí. a hacerlo en No, vuelo no, no, privado, no. en pero vuelo- No, y el trajín del no solo aeropuerto, eso, es que el tiempo y todo el eso. despacho de vuelos comerciales hacia Claro. Roma, eso Ese va a ser más descomunal. posible. Sí, sí. Y además las conexiones también que hay que hacer le incomoda bastante al presidente de la República, no tiene que exponerse a eso. Bueno, Además, el presidente. No, pero se va a España y luego Italia. no, Los aviones. Señores, el debe presidente ser- tampoco ha hecho gala de andar con mucha gente que no necesiten los vuelos. Él ha sido no, bastante, Hasta su maleta la carga el presidente. bastante Sí. prudente, eso es correcto. Y viajará en No, primera clase el presidente. En un vuelo privado. Un vuelo Es un vuelo Sí. privado, debe hacer un vuelo privado. Debe ser vuelo privado, que es una cosa que nosotros debemos decir. Ahora, aquí. ayer Los tiene presidentes han aviones que tenido vuelan miedo allá. de comprar un avión del Estado. Eso es otra, Dominicano. señor, el poder para usarse. No, pero Ajá. los presidentes han tenido miedo de buscarse un problema comunicacional de tener un avión privado. El Estado Dominicano puede tener un avión privado, Claro. no de gran calado, Claro, pero claro. sí que tenerlo. puede atravesar el Atlántico. Y el presidente normal. es la primera figura de un país, señores, y hay privilegios que como presidente debe tenerlo, independientemente de lo que uno quiera decir, porque aquí No es el veces Peperito somos lo que moralistas, tienen el queremos delfín. una cosa, decir algo al frente y detrás queremos Este hacer país otra. necesita un avión Presidente, privado. presidente. Sí, claro. Pero claro, y avión además que presidencial. no es un avión del presidente, es el avión presidencial, Estado es el Dominicano. avión del Estado Dominicano que lo usa el Hasta por presidente del seguridad. Claro. Por Hasta por seguridad. cuestión Yo de me voy más seguridad. lejos. Mira, que hay instituciones que deben tener su propio helicóptero. Por ejemplo, Obra Pública debe tener un helicóptero. Claro. El jefe de la policía debe tener 2 helicópteros por lo menos. La policía ¿Tiene? tiene helicóptero. Yo no sé, no vemos al jefe de la policía andando en helicóptero. La policía tiene Dependiendo. helicópteros. No lo he visto. Yo lo he visto. Inclusive deberíamos tener helicópteros con visión nocturna, como en otros países, para fines de... Los organismos de socorro aquí deberían ¿Quién tener. más? Claro. ¿Quién más? ¿Qué otra institución? Los organismos de El de socorro. educación también. debería tener un helicóptero. No, ese no. Sí, porque eso tiene una movilidad a nivel No, no, nacional. eso no, Sí, la educación no. lo que pasa es que hemos visto muy malos ministros. No, y- que los ministros de educación quieren ser presidentes pero, todos. Andan para acá. pero, Graimer, hay Un muchos helicóptero, funcionarios, no, miren, hay muchos funcionarios que cuando necesitan trasladarse en un helicóptero lo canalizan con La la Fuerza Fuerza Aérea Dominicana y siempre se lo No, facilitan. eso se acabó en el gobierno de Danilo, se firmó un No, contrato. no lo hacen. Oye, pero se Obra firmó un pública debe tener contrato con helicóptero, una hermano. empresa privada. Pero con la de Gonzalo Castillo. Y entonces Aeropuerto. todas las instituciones tenían derecho y pagaban una cuota para uso de Eso fue un helicóptero. negocio aparte. De hecho, todos teníamos aeroambulancia en nuestro seguro. Claro. Todos los- Pero eso ¿Qué es otra pasa, cosa. José? Entonces ahora ya es diferente, porque por ejemplo, la Fuerza Aérea Dominicana siempre le facilita los helicópteros a los ministros que lo necesitan. Sí, Por ahora ejemplo, sí, el de eso medio todo el ambiente, tiempo. el de medio ambiente, que Debe tiene que tener- ir a los debe lugares tener más un recónditos de helicóptero. nuestro país. El ¿Cómo lo mini- hacen una correcto. Pero que José están a Tomás. disposición ahí. No, eso Es que no es eso. la burocracia es muy complicada. Es que no es eso. Mire, Lo señores, deberían llegamos al tener. final el día de hoy. Nos vamos a encontrar mañana. Mañana tenemos un plato fuerte aquí mañana en Matutino Su Mundo. Pero hay que felicitar a alguien, a Wiscania que no Jerez. fuimos, ya que no Wiscania, fuimos. sí. Wiscania, felicidades.